Capítulo 1. Me desperté con sangre entre las piernas y el terror helándome las venas. 6 meses de embarazo. Mi bebé. Mi pequeño milagro que había tardado 3 años en llegar, Marcos, mi esposo, estaba de guardia en el hospital. Siempre estaba de guardia, llamé llorando. Contestó al quinto tono, su voz distante, profesional: Marcos, estoy sangrando. El bebé, tranquila, ve a urgencias. Yo estoy en cirugía, no puedo salir. Pediré que te atiendan bien. Colgó antes de que pudiera decirle que tenía miedo. Llegué sola al Hospital San Rafael, el reino donde mi esposo era el brillante cirujano cardiovascular. El doctor más respetado. El hombre que salvaba vidas todos los días, pero no tenía tiempo para sostener mi mano. La doctora Méndez me revisó con rostro serio. Placenta previa complicada. Riesgo de desprendimiento. Presión arterial peligrosamente alta, debe quedarse hospitalizada. Reposo absoluto hasta el parto. Es la única forma de salvar a su bebé. 8 meses. Me quedarían 8 meses viviendo en una habitación del 4º piso. En el hospital donde mi esposo trabajaba. Donde pasaba más tiempo que en nuestra casa. Pensé que finalmente estaríamos cerca. Que me visitaría entre cirugías. Que almorzaríamos juntos. Que pondría su mano en mi vientre y sentiríamos juntos las pataditas de nuestro hijo. Qué estúpida fui. La primera semana, Marcos vino 2 veces. Visitas de 15 minutos donde revisaba mi expediente médico con más atención que mi rostro. ¿Cómo te sientes?, preguntaba sin mirarme a los ojos. Sola, respondí una vez. Él suspiró, como si yo fuera una paciente difícil, melodramática, exigente. Valentina, estoy haciendo todo lo posible. Este hospital no se maneja solo. Tengo pacientes que dependen de mí, yo dependo de ti, tú estás bien cuidada. Los mejores doctores, la mejor habitación. ¿Qué más quieres? Quería que me amara. Pero eso no estaba en ningún expediente médico. Capítulo 2. La segunda semana llegó ella, enfermera Celeste Rivas. 28 años. Cabello negro brillante, siempre perfectamente peinado. Maquillaje impecable incluso a las 6 de la mañana. Sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos calculadores. Buenos días, señora Vega. Seré su enfermera principal durante su hospitalización. El doctor Vega pidió personalmente que yo la atendiera. Dice que soy la mejor. Había algo en su forma de decir, doctor Vega, que me erizó la piel. Demasiado familiar. Demasiado suave. Gracias, murmuré, tratando de ignorar la punzada de incomodidad. Celeste era eficiente, lo admito. Tomaba mis signos vitales con precisión militar. Administraba medicamentos puntualmente. Mantenía mi habitación impecable, pero había algo falso en su amabilidad. Algo afilado bajo su sonrisa de servicio, y la forma en que hablaba de mi esposo. El doctor Vega es extraordinario, ¿verdad? Tan dedicado, tan brillante. Ayer salvó a un paciente que todos daban por perdido. Estuvo en cirugía 12 horas. Un héroe, es mi esposo, le recordé fríamente. Oh, lo sé. Qué afortunada es usted. Un hombre así, tan apasionado por su trabajo, tan comprometido. La palabra se clavó en mi pecho como una aguja. Capítulo 3. La tercera semana, Marcos dejó de venir. Estoy demasiado ocupado, Valentina. ¿Entiendes, verdad? Hay una conferencia médica, pacientes críticos, cirugías complicadas. Pero Celeste me informa de todo. Estás en buenas manos, Celeste. Siempre Celeste, empecé a observarla. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando Marcos pasaba por el pasillo, aunque nunca entrara a mi habitación. Como encontraba excusas para estar cerca cuando él hacía sus rondas en el piso. Una noche, a las 11, ella entró a revisar mi suero. Su celular vibró. Lo miró y una sonrisa secreta curvó sus labios. ¿Buenas noticias?, pregunté. Se sobresaltó, guardando rápidamente el teléfono. Solo un amigo. Nada importante, pero vi el nombre en la pantalla antes de que la apagara. Marcos con corazoncito. El mundo se detuvo. Mi respiración se atoró. El monitor cardíaco comenzó a pitar más rápido. Señora Vega, cálmese. Su presión está subiendo. Respire. Me inyectó algo. El mundo se volvió borroso. Pero no lo suficiente para borrar lo que había visto.
Capítulo 4. Cuando desperté, era de madrugada. La habitación estaba oscura excepto por las luces de los monitores, y entonces los escuché, voces en el pasillo. Susurros. Risas suaves, me levanté con dificultad, arrastrando el soporte del suero, y caminé hacia la puerta. La abrí apenas una rendija. Marcos y Celeste estaban en el cuarto de suministros, a 10 metros de mi habitación. Él tenía su mano en la cintura de ella. Ella jugaba con el botón de su bata de doctor. Se miraban como se miran los amantes, no los colegas. Te extraño. Esto de verte aquí pero no poder tocarte me está matando, dijo él con una voz que nunca usaba conmigo. Entonces ven a mi departamento cuando termines el turno. Como antes, ¿y si Valentina pregunta? Celeste se rió. Una risa cruel, victoriosa. Tu esposa ni siquiera nota cuando estás o no estás. Está demasiado ocupada siendo una paciente profesional. Además, le doy sus medicamentos para dormir cada noche. No va a despertar. Marcos la besó. Un beso hambriento, desesperado, obsceno, a 10 metros de donde yo yacía postrada, sola, cuidando de su hijo. El bebé que habíamos rogado al cielo durante 3 años. Regresé a mi cama con las piernas temblando. No lloré. El shock era demasiado grande para lágrimas. Mi esposo me engañaba. Con mi enfermera. En su hospital. Mientras yo estaba prisionera en una cama, arriesgando mi vida para darle un hijo, la furia llegó después. Una furia fría, calculadora, paciente. Si querían jugar, yo aprendería las reglas. Y las cambiaría. Capítulo 5. Al día siguiente, actué como siempre. Sonreí cuando Celeste entró con mi desayuno. Buenos días, señora Vega. ¿Durmió bien? Profundamente, gracias a ti. Su sonrisa de satisfacción me dio náuseas. Pero mantuve mi rostro sereno. Celeste, tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con mi esposo? 2 años. Soy parte de su equipo principal en cirugía cardiovascular. Qué interesante. Debe conocerlo muy bien entonces. Algo brilló en sus ojos. Desafío. Diversión. Oh sí, señora Vega. Muy bien, el mensaje era claro. Ella quería que lo supiera. Disfrutaba de mi dolor. Esa noche, cuando Marcos finalmente hizo una aparición de 10 minutos, lo estudié, las ojeras que siempre justificaba con el trabajo. El perfume diferente en su cuello. La forma en que su teléfono no dejaba de vibrar y él lo ignoraba, nervioso. Cuando estaba conmigo, te extraño, dije, tocando su mano. Él la retiró suavemente, incómodo, yo también. Pero pronto esto terminará y volveremos a la normalidad. ¿Qué normalidad? ¿La de él dividiendo su tiempo entre 2 mujeres? No. Habría una nueva normalidad. Una donde yo tendría el control. Capítulo 6. Esperé una semana. Observé, aprendí, planifiqué. Doña Marta, la señora que limpiaba los pisos por las noches, fue la más honesta. Ay, señora, discúlpeme, pero todos sabemos. Esa Celeste es una cualquiera. Presume de su doctor como si fuera un trofeo. Dice que usted no lo merece, que está gorda y fea por el embarazo, que cuando usted salga de aquí, él la dejará. Cada palabra era un cuchillo. Pero también eran información. Evidencia. Poder. Doña Marta, ¿cuántas personas saben de esto? Todo el personal del 4º piso, mi reina. Es el chisme más grande del hospital. Una vergüenza. Usted aquí sufriendo y ellos sin respeto. ¿Alguien tiene pruebas? ¿Fotos? ¿Videos? El guardia de seguridad, don Roberto, dice que las cámaras del estacionamiento los han captado muchas veces. Llegando juntos, besándose en su auto. Pero él no puede hacer nada. El doctor Vega es importante aquí, entiendo. Gracias, doña Marta. Esa noche, le pedí a mi hermana Patricia que viniera a visitarme. Patricia, abogada de divorcios. La mujer más implacable que conozco. Le conté todo en voz baja. Sus ojos se convirtieron en hielo. Ese hijo de puta. Ese maldito hijo de puta. Patricia, necesito que hagas algo por mí. Pero tiene que ser discreto. No puedes saber que sospecho nada hasta que yo esté lista. Dime qué necesitas. Quiero copias de las grabaciones de seguridad. Quiero rastreos de su teléfono, sus cuentas bancarias, sus movimientos. Quiero evidencia irrefutable.
y quiero saber todo sobre Celeste Rivas. Todo, Patricia sonrió. Una sonrisa de tiburón, conozco a un investigador privado excelente. Dame una semana. Capítulo 7. Patricia regresó con un sobre manila grueso. Lo abrimos juntas en mi habitación, con la puerta cerrada, fotos de Marcos y Celeste besándose en el estacionamiento. Entrando juntos a un motel. Imágenes de ellos en la cafetería del hospital, sentados demasiado cerca. Sus manos entrelazadas bajo la mesa, registros bancarios mostrando que Marcos había pagado el alquiler del departamento de Celeste durante los últimos 6 meses. Que le había comprado un auto. Joyas. Cenas en restaurantes caros, con mi dinero. Con el dinero de nuestra cuenta conjunta. El dinero que yo había heredado de mi padre, mensajes de texto recuperados por el investigador. Cientos de ellos. Explícitos, románticos, burlándose de mí, tu esposa es tan patética, todo el día quejándose en esa cama, solo aguanto un poco más, amor. Cuando nazca el bebé, pediré el divorcio. Tú y yo podremos estar juntos oficialmente, ¿me vas a presentar como la nueva señora Vega? Por supuesto, princesa. Eres el amor de mi vida, el amor de su vida. Mientras yo arriesgaba la mía por su hijo, Valentina, esto es más que suficiente para destruirlo en un divorcio. Podemos pedir compensación por infidelidad, quedarte con la casa, la custodia completa, pensión alimenticia, interrumpí, no. No es suficiente. Quiero más, más. Sonreí, quiero su reputación. Quiero su carrera. Quiero que entienda que no se juega con Valentina Mercado de Vega. Capítulo 8. Consígueme una cámara. Una pequeña, que pueda esconder en mi habitación. La cámara llegó 2 días después, disfrazada como un cargador de celular. La coloqué en el tomacorriente junto a mi cama. Con el ángulo perfecto hacia la puerta y el área donde Celeste preparaba mis medicamentos, y esperé, no tuve que esperar mucho, 3 días después. Celeste entró a darme mi medicación nocturna. Pero esta vez, su sonrisa era diferente. Más oscura. Señora Vega, su esposo me pidió que ajustara su medicamento para la presión. Una dosis más alta, miré la jeringa. El líquido era más de lo usual. Mucho más, ¿el doctor Méndez autorizó esto? Oh, el doctor Vega es su esposo. Él tiene autoridad sobre su tratamiento, muéstrame la orden médica, su rostro se endureció, ¿no confía en mí, señora Vega? Quiero ver la orden escrita. Es procedimiento estándar. Celeste exhaló con irritación, salió, y regresó 5 minutos después con una tableta electrónica. Pero sus manos temblaban ligeramente, revisé la orden. La dosis era el triple de lo normal. Para una paciente con presión baja como yo en ese momento, sería peligroso. Potencialmente mortal para el bebé, esto no está firmado por el doctor Méndez, mi médico tratante. Solo por mi esposo, como dije, su esposo tiene autoridad, y como paciente, tengo derecho a una segunda opinión. Llama al doctor Méndez, la máscara de Celeste se resquebrajó, es medianoche. No voy a despertar al doctor Méndez por sus paranoias, entonces no me pongas esa inyección, nos miramos. Un duelo silencioso. Y vi algo terrible en sus ojos. Odio puro, ¿sabe, señora Vega? A veces las pacientes se ponen difíciles y tenemos que sedarlas. Por su propio bien, tomó la jeringa. Se acercó a mi brazo, no te atrevas, si sé, ¿o qué? ¿Llamarás a tu esposo? Él autorizó esto. ¿Llamarás a seguridad? Yo soy la enfermera. Tú eres la paciente histérica, intentó sujetarme. Luché. El monitor cardíaco empezó a pitar frenéticamente. Las alarmas sonaron, 2 enfermeras irrumpieron en la habitación. Capítulo 9. Celeste retrocedió inmediatamente, componiendo su rostro en preocupación profesional. La señora Vega está teniendo una crisis de ansiedad. Casi se arranca el catéter. Tuve que contenerla, miente. Intentó inyectarme una dosis incorrecta. Revisé la orden, no está autorizada por mi médico tratante. Las enfermeras se miraron entre sí. Incómodas, Celeste. Muéstranos la orden, una de las enfermeras, la mayor. Frunció el ceño, esto necesita la firma del doctor Méndez para medicación de presión alterada.
Protocolo de embarazo de alto riesgo. El Dr. Vega es cirujano cardiovascular y es su esposo. El Dr. Vega no es especialista en obstetricia. La señora Vega tiene razón. Celeste palideció, fue un error honesto. Voy a revisar con el Dr. Méndez mañana. Se fue rápidamente. Demasiado rápido. Cuando finalmente quedé sola, revisé la cámara oculta. Había grabado todo. El intento de medicación incorrecta, mi negativa, el forcejeo, las mentiras de Celeste, evidencia. Le envié el video a Patricia esa misma noche. Esto es oro. Negligencia médica, intento de daño a paciente vulnerable. Podemos destruir su licencia de enfermería. Y si Marcos estuvo involucrado, Patricia había estado ocupada. Había conseguido algo más. Los historiales médicos de otras pacientes que Celeste había atendido, 3 mujeres embarazadas en el último año. Todas habían tenido complicaciones inesperadas bajo el cuidado de Celeste. Una perdió a su bebé. Otra tuvo un parto prematuro de emergencia. La tercera desarrolló preeclampsia severa súbitamente. 3 mujeres. Todas esposas de doctores del hospital. Todas jóvenes, bonitas, con matrimonios aparentemente sólidos. Un patrón. Celeste no solo era una amante. Era una depredadora. Capítulo 10. 2 días después, Celeste apareció en la puerta de mi habitación. Sin uniforme, en ropa de calle, con los ojos rojos e hinchados. Necesito hablar contigo, dijo sin preámbulo, mi enfermera nueva. Beatriz se puso de pie inmediatamente. Señorita Rivas. No tiene autorización para estar en este piso, solo 5 minutos. Por favor, miré a Beatriz. Está bien. Déjanos solas. Celeste se dejó caer en la silla de visitas. Se veía destruida. ¿Qué quieres? Pregunté fríamente. Que dejes de destruirme. Sé que has estado hablando con otras pacientes, recolectando historias. Sé que tienes abogados investigando. Valentina, por favor. Cometí errores, lo admito, pero no soy un monstruo. Intentaste lastimar a mi bebé, ¿no? Fue un error genuino. Marcos me había comentado que tu presión estaba alta y yo malinterpreté. Estaba tratando de ayudar. Mentira. Mi presión estaba baja esa noche. Revisa los registros. Se mordió el labio. Atrapada, estaba confundida. Tenía muchas cosas en la cabeza, como tu aventura con mi esposo. Silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabes cómo es estar enamorada de alguien que nunca será completamente tuyo. Ver cómo te dedica todo su tiempo a ti, su esposa, mientras yo soy solo la distracción. La audacia. La absoluta audacia. Tú elegiste acostarte con un hombre casado. No eres la víctima aquí. Él me buscó. Él me dijo que su matrimonio estaba muerto. Que solo seguía contigo por obligación, por imagen. Que cuando naciera el bebé, te dejaría. Me prometió, ¿y le creíste? Celeste, por el amor de Dios, eres una enfermera con años de experiencia. Has visto esto 1000 veces. Los hombres casados nunca dejan a sus esposas. Marcos es diferente. Marcos te está usando. Y tú le has permitido convertirte en su cómplice en negligencia médica. Palideció. Yo nunca. Eso no es. 3 mujeres, Celeste. 3 pacientes embarazadas bajo tu cuidado que tuvieron complicaciones. Todas esposas de doctores guapos del hospital. ¿Casualidad? No pruebas nada. Tengo suficientes pruebas para acabar con tu licencia. Y con la reputación del hospital. Y Marcos quedará en el centro del escándalo. El doctor brillante que puso a su amante psicópata a cargo de pacientes vulnerables. Capítulo 11. Celeste se levantó, furiosa. No puedes probar que Marcos sabía algo. Todavía no. Pero lo haré. Nos miramos. 2 mujeres en guerra por un hombre que no merecía ni a una. Entonces Celeste hizo algo inesperado. Sonrió. Una sonrisa amarga, rota. ¿Sabes qué, Valentina? Tienes razón. Marcos me está usando. Pero tú también fuiste usada. Él nunca te amó. Se casó contigo por tu dinero, por las conexiones de tu familia. Me lo dijo. Te llamaba su inversión. Las palabras dolieron más de lo que quería admitir. Aun si eso fuera cierto, yo tengo algo que tú nunca tendrás. Su hijo. Su heredero. Su responsabilidad legal durante los próximos 18 años. ¿Y crees que eso es ganar?
¿Estar atada a un hombre que te desprecia por el resto de tu vida? No estaré atada a él por mucho tiempo. El divorcio es inminente. Pero a diferencia de ti, yo me iré con algo. La casa, la pensión alimenticia, la custodia completa. Tú te irás sin trabajo y sin amante. Celeste respiró profundo, y algo cambió en su rostro. Una decisión tomada. ¿Qué quieres de mí? Ahí estaba. La rendición. Quiero la verdad. Toda la verdad. ¿Cuánto sabía Marcos? ¿Qué te dijo sobre mí, sobre las otras pacientes? Quiero fechas, mensajes, evidencia. Y quiero tu testimonio firmado. ¿A cambio de qué? A cambio de que mi demanda sea solo civil, no criminal. Perderás tu licencia, pero no irás a prisión. Y Marcos caerá contigo, pero tú podrás empezar de nuevo en algún lugar. Celeste cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban vacíos. Derrotados. Dame un día para pensar. Tienes 12 horas. Después, presento todo lo que tengo sin tu testimonio. Y te aseguro que los abogados del hospital te usarán como chivo expiatorio de todos modos. Al menos conmigo, tienes cierto control sobre tu narrativa. Se fue sin decir más. Capítulo 12. Esa noche, Marcos vino. Otra visita inusual. Traía flores, chocolates. Alarmas inmediatas. Valentina, amor, he estado pensando. He estado ausente, lo sé. El trabajo, el estrés, pero quiero que sepas que te amo. Que estoy comprometido con este matrimonio, con nuestra familia. Actué sorprendida, conmovida. Marcos, eso significa mucho para mí. Cuando salgas de aquí, tomaremos vacaciones. Los tres. Tú, yo, y nuestro pequeño. Empezaremos de nuevo. Me encantaría. Me besó. Un beso que sabía a culpa y manipulación. ¿Pasó algo? Te ves estresado. Dudó. Luego dijo, solo problemas en el hospital. Nada importante. ¿Problemas con Celeste? Su cuerpo se tensó. Apenas perceptible, pero yo estaba estudiándolo. ¿Por qué mencionas a Celeste? Porque vino a disculparse hoy. Por el error con la medicación. Se veía muy alterada. Sí, ella está bajo mucha presión. Se siente terrible por lo que pasó. Marcos, ¿había algo entre ustedes? El momento de la verdad. Él podía confesar, rogar perdón, quizás salvarnos. O podía mentir. ¿Qué? No. Por supuesto que no. ¿Por qué preguntarías eso? Mentira. Protección. Cobardía, solo una sensación extraña. La forma en que hablaba de ti. Demasiado familiar. Valentina, trabajamos juntos. Somos colegas profesionales. Nada más mentiras. Tienes razón. Debo estar paranoica por el encierro. Es completamente normal. Este embarazo ha sido duro para ti, para ambos. Pero pronto terminará y todo volverá a la normalidad. Volvió a besarme, se despidió con promesas de visitarme mañana, y se fue a la mierda con la normalidad. Capítulo 13. A las 3 de la madrugada, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Acepto. Necesito protección legal primero. Mi abogado te contactará. Celeste había tomado su decisión. Patricia y el abogado de Celeste se reunieron al día siguiente. Después de 8 horas de negociación, llegaron a un acuerdo. Celeste proveería todos los mensajes de texto con Marcos. Años de correspondencia. Grabaciones de conversaciones donde Marcos hablaba despectivamente. De mí. Evidencia de que Marcos conocía las quejas previas contra Celeste. Pero las había minimizado ante el comité de ética. Los documentos llegaron por mensajero 2 días después. Los leí en mi cama de hospital, con el corazón acelerado, mensaje tras mensaje de Marcos a Celeste. Mi esposa se queja de todo. A veces desearía que fuera más como tú. Valentina es tan dependiente emocionalmente. Me agota. ¿Puedes hacer que su estadía sea un poco menos cómoda? Necesita aprender a ser fuerte. Si nos divorciáramos ahora, ella se quedaría con todo. Necesito esperar hasta después del parto. Entonces puedo argumentar que es una madre incapaz. El bebé es solo una obligación. Tú eres mi elección. Cada palabra era un cuchillo. Pero también era poder.
Evidencia irrefutable de su carácter, su crueldad calculada, su negligencia intencional. Lloré. Por el hombre que pensé que había conocido. Por el matrimonio que creí que tenía. Por la inocencia perdida, pero más que tristeza, sentí furia. Una furia limpia, justificada, poderosa. Mi hijo pateó. Como diciendo, estoy aquí, mamá. Lucha, y lucharía. Capítulo 14. Patricia presentó la demanda una semana después. No solo contra Celeste. Contra el Hospital San Rafael por negligencia institucional. Contra Marcos personalmente por abuso psicológico y conspiración para causar daño emocional. La noticia explotó en el hospital como una granada. Marcos apareció en mi habitación esa tarde. Blanco como papel. ¿Qué demonios es esto?, gritó, agitando documentos legales. Buenos días para ti también, me estás demandando. ¿A mí? Al padre de tu hijo. Al hombre que conspiró con su amante para hacer mi vida miserable. Sí, a ese te estoy demandando, estás loca. Nada de eso es cierto, tengo los mensajes, Marcos. Tengo las grabaciones. Tengo a Celeste dispuesta a testificar. Tengo 3 víctimas previas. Y tengo la evidencia de que el hospital sabía y no hizo nada. Su rostro pasó por varias emociones. Shock, miedo, furia, y finalmente, pánico calculador. Valentina, espera. Podemos hablar de esto. Lo que sea que Celeste te dijo, está mintiendo. Está celosa, despechada. Marcos, son tus propias palabras. Tu propia voz, tomadas fuera de contexto. Manipuladas, el bebé es solo una obligación, está fuera de contexto. Silencio, necesita aprender a ser fuerte, ¿es manipulado? Estaba frustrado. Decimos cosas que no sentimos cuando estás follándote a mi enfermera. ¿Es entonces cuando decimos cosas que no sentimos? Se desmoronó en la silla, cabeza entre las manos. Todo está arruinado. Mi reputación, mi carrera, y mi vida. Mi salud. ¿La seguridad de nuestro hijo? ¿Eso no importa? Nunca quise lastimarte realmente. Solo estaba siendo estúpido. Celeste es una aventura, nada más. Tú eres mi esposa. Ya no levantó la cabeza, ojos rojos. ¿Qué? Ya no soy tu esposa. Los papeles de divorcio están incluidos en la demanda. Pérdida irreconciliable de confianza. Crueldad mental. Adulterio. Valentina, por favor. El bebé tendrá un padre que pagará pensión alimenticia y mantendrá la distancia. Y una madre que se asegurará de que crezca sabiendo que el amor propio vale más que cualquier hombre. Marcos se levantó, recuperando algo de su compostura arrogante. Voy a luchar contra esto. Tengo abogados excelentes. Amigos en lugares importantes. No vas a destruirme, adelante. Lucha. Cada día en corte será otro día donde tu nombre es arrastrado por el barro. Cada testimonio será otra humillación pública. Piénsalo bien, se fue dando un portazo. Capítulo 15. El hospital entró en modo de control de daños. El director, el doctor Salinas, vino personalmente a visitarme. Señora Vega, entiendo su frustración, pero esta demanda es excesiva. Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo privado. Compensación generosa, garantías de que Celeste Rivas nunca trabajará en un hospital de nuevo. ¿Y qué pasa con las otras víctimas? Las mujeres que perdieron bebés, ¿qué sufrieron porque este hospital protegió a una enfermera peligrosa? Esos son casos separados, que nunca fueron investigados adecuadamente. Porque Celeste tenía protección. Porque los doctores como mi esposo tenían más importancia que la seguridad de las pacientes. El doctor Salinas suspiró. ¿Qué quiere, señora Vega? Quiero un comité de ética independiente revisando todos los casos de negligencia reportados en los últimos 5 años. Quiero políticas nuevas protegiendo a pacientes vulnerables. Quiero que las enfermeras tengan un sistema de reporte confidencial sin miedo a represalias. Y quiero que los nombres de Celeste Rivas y Marcos Vega sean usados como ejemplos de lo que no se tolera en este hospital. Eso es mucho, es justicia. Y si no lo hacen voluntariamente, lo haré público. Tengo contactos en medios. Esta historia venderá muy bien. Hospital prestigioso protege romance peligroso.
pone en riesgo bebés inocentes. El doctor Salinas palideció, necesito consultar con la junta directiva, tiene 48 horas. Capítulo 16. 2 días después, el hospital capituló, aceptaron un comité de revisión independiente. Nuevas políticas de protección a pacientes. Un fondo de compensación para las víctimas previas de Celeste. La suspensión de Marcos por 6 meses mientras se investigaba su conducta. Mi atención médica gratis por el resto del embarazo y el parto. A cambio, yo acepté no ir a medios públicamente, aunque mantuve el derecho si el hospital incumplía. Reducir la compensación monetaria, pero aún generosa. Retirar las acusaciones criminales contra Celeste, manteniendo las civiles. Marcos no estuvo en las negociaciones. Su abogado habló por él, aparentemente estaba demasiado devastado emocionalmente para enfrentarme, cobarde hasta el final, el divorcio era otro asunto. Marcos luchó. Contrató a un abogado despiadado que intentó pintarme como una mujer vengativa, emocionalmente inestable, usando el embarazo como excusa para extorsionar. Fue brutal. Deposiciones donde revisaban cada mensaje, cada conversación, cada momento de nuestro matrimonio, pero yo tenía algo que ellos no tenían. La verdad. ¿Y la simpatía pública, cuando los detalles del caso se filtraron? La opinión pública se volcó a mi favor, esposa embarazada. Hospitalizada descubre aventura del esposo con su enfermera, doctor. Prestigioso acusado de negligencia contra su propia esposa, hospital encubre patrón de abuso contra pacientes vulnerables. Marcos se convirtió en el villano nacional. Celeste en la bruja. Yo en la heroína trágica. Capítulo 17. El bebé llegó a las 38 semanas. Un parto inducido, planificado, rodeada de doctores que no eran Marcos, fue largo. Doloroso. Aterrador, pero cuando escuché ese primer llanto. Cuando pusieron a mi hijo en mi pecho. Todo el dolor del último año se evaporó. Hola, pequeño luchador. Hola, Mateo, Mateo. Nombre de mi padre. Un hombre que no llevaba nada de Marcos. Patricia estaba en la sala de espera. Mi hermana, mi madre. Amigos reales. Marcos estaba en el estacionamiento. Doña Marta me dijo después que había estado allí todo el día, en su auto, esperando noticias pero sin atreverse a entrar. Le envié una foto de Mateo. Un solo mensaje: tu hijo nació sano. 3.5 kilos. Perfecto, respondió inmediatamente. ¿Puedo verlo? Escribí fríamente: mañana. Horario de visitas. Acompañado, no más privilegios. No más acceso irrestricto a mi vida. Cuando Marcos finalmente conoció a su hijo, lloró. Sostuvo a Mateo con manos temblorosas, susurrando disculpas que el bebé no podía entender. Es hermoso. Perfecto, sí, lo es, Valentina, por favor. ¿Hay alguna forma de arreglar esto? Por él. Merece una familia completa. Miré a este hombre que había sido mi esposo, el padre de mi hijo, mi mayor traición. Mateo tendrá una familia completa. Una madre que lo ama. Abuelos que lo adorarán. Tíos, primos. Y un padre que lo verá en horarios establecidos, pagará su educación, y aprenderá que las acciones tienen consecuencias. No puedo creer que seas tan fría. No soy fría, Marcos. Soy superviviente. Hay una diferencia. Se fue con los ojos rojos. Capítulo 18. 2 meses después, recibí el alta médica. Mateo y yo nos mudamos a una casa nueva. Lejos del hospital. Lejos de los recuerdos. El divorcio se finalizó 3 meses después del nacimiento. Gané la custodia completa. Marcos tenía visitas supervisadas los fines de semana. Pensión alimenticia generosa. La casa quedó a mi nombre. Las cuentas conjuntas divididas, con la mayor parte para mí debido a la infidelidad comprobada. Celeste perdió su licencia de enfermería. Se mudó a otra ciudad. Escuché que trabajaba como recepcionista en una clínica dental. Marcos no la siguió. Por supuesto que no. El Hospital San Rafael implementó todas las reformas prometidas. 3 enfermeras más presentaron quejas que habían estado reprimiendo por años. El comité independiente encontró 22 casos de negligencia que habían sido enterrados. La historia salió en noticieros nacionales. El hospital pagó millones en acuerdos. 2 doctores más perdieron sus licencias. Marcos mantuvo la suya, técnicamente.
pero su reputación estaba destruida. Los pacientes no querían que las tratara, los colegas lo evitaban. Terminó renunciando y mudándose a otra ciudad para empezar de nuevo en un hospital pequeño, lejos de su antiguo prestigio, justicia. Imperfecta, pero real. Capítulo 19. 6 meses después del divorcio, volví al Hospital San Rafael. Pero no como paciente. Como consultora, el nuevo director, el doctor Andrés Mendoza, me había contactado. Señora Mercado, su experiencia fue terrible, pero también expuso problemas sistémicos que necesitamos abordar. Me gustaría contratarla como consultora de derechos del paciente. Ayudarnos a implementar las reformas, entrenar al personal, crear protocolos reales que funcionen. ¿Por qué yo? Porque usted luchó. Y ganó. Y tiene la perspectiva que ningún doctor puede tener. La del paciente vulnerable que el sistema falló. Acepté. No por el dinero, aunque pagaban bien. Sino porque podía hacer una diferencia real. El doctor Andrés Mendoza era diferente. 45 años. Cabello con canas en las sienes. Ojos amables pero inteligentes. Divorciado, sin hijos. Había sido director en otro hospital antes de venir a limpiar el desastre de San Rafael. Trabajamos juntos durante meses. Él respetaba mis opiniones. Escuchaba a los pacientes. Implementaba cambios reales, no solo promesas vacías, y lentamente, sin darme cuenta, empecé a mirarlo diferente. No era como Marcos. No era arrogante, no se creía Dios. Admitía cuando no sabía algo. Pedía ayuda. Trataba a las enfermeras con respeto, a los pacientes con dignidad. Un día, después de una reunión particularmente larga, me invitó a cenar, solo como agradecimiento por todo tu trabajo. Nada más, dijo rápidamente, como si temiera asustarme. Acepté. Y fue la cena más agradable que había tenido en años. Hablamos de todo menos hospitales. De libros, de viajes, de nuestros sueños cuando éramos niños. ¿Puedo confesarte algo? Me preguntó al final de la noche. Claro, cuando leí tu caso en los archivos, antes de conocerte, pensé, esta mujer es increíblemente fuerte. Cuando te conocí en persona, pensé, no solo es fuerte, es extraordinaria. Y ahora, conociéndote mejor, pienso, soy un idiota si no te digo que me gustas. Me quedé sin aliento. Andrés, sé que es pronto. Sé que tienes razones para no confiar en doctores, en hombres, en cualquiera. Pero Valentina, no puedo ignorar lo que siento. Y no quiero que pase más tiempo sin que lo sepas. No respondí esa noche. Le dije que necesitaba tiempo. Capítulo 20. Patricia casi se muere cuando le conté. ¿Otro doctor? ¿Del mismo hospital? Valentina, ¿aprendiste algo? Es diferente, eso dijiste de Marcos. Marcos nunca me miró como Andrés me mira. Marcos me veía como una posesión. Andrés me ve como una persona. Patricia suspiró. Solo ten cuidado. Tu corazón ya ha sufrido suficiente, lo sé, pero la verdad era que Andrés hacía que quisiera arriesgarme de nuevo. No inmediatamente. No precipitadamente. Pero eventualmente, empezamos a salir. Despacio. Cenas ocasionales. Caminatas en el parque con Mateo. Conversaciones largas sobre todo y nada. Él nunca presionaba. Nunca exigía. Respetaba mis límites, mis miedos, mi necesidad de ir lento, y Mateo lo amaba. Lo cual era la prueba más importante. Pasó un año. Andrés conoció a mi familia. Yo conocí a la suya. Celebramos cumpleaños, holidays. Momentos ordinarios que se volvieron extraordinarios, y una noche, después de acostar a Mateo, Andrés se arrodilló en mi sala con un anillo en la mano. Valentina Mercado. Eres la mujer más valiente, inteligente y hermosa que he conocido. Sé que el matrimonio es complicado para ti. Sé que las promesas se han roto antes. Pero quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que las promesas pueden mantenerse. Que el amor puede ser seguro. Que mereces toda la felicidad del mundo. ¿Te casarías conmigo? Lloré. Pero estas lágrimas eran diferentes. Lágrimas de alegría, de esperanza, de segunda oportunidades. Sí. Sí, me casaré contigo. Capítulo 21. Nos casamos 6 meses después.
Una ceremonia pequeña e íntima en un jardín. Mateo fue nuestro portador de anillos, orgulloso en su pequeño traje. Marcos no fue invitado, obviamente. Pero lo vio en redes sociales. Patricia me dijo que la había contactado, preguntando si era verdad, si realmente me había casado de nuevo, tan pronto. Con otro doctor. ¿No aprendió nada? Fue su mensaje. Patricia respondió por mí: aprendió que merece a alguien que la valore. Lección que usted nunca entendió. No volví a saber de él. La vida con Andrés era diferente. No perfecta, ningún matrimonio lo es. Pero honesta. Respetuosa. Llena de comunicación real, no juegos mentales. Andrés adoptó legalmente a Mateo 2 años después de nuestra boda. Marcos, sorprendentemente, no luchó. Tal vez finalmente entendió que ser padre es más que genética. Tuvimos otro hijo. Una niña. Isabella. El embarazo fue aterrador para mí, tantos recuerdos del anterior. Pero Andrés estuvo en cada cita, cada ultrasonido, cada momento de preocupación, y cuando Isabella nació, él sostuvo mi mano, lloró conmigo, y susurró: eres increíble. Gracias por confiar en mí con tu corazón de nuevo. Capítulo 22. 5 años después de todo el escándalo, estaba dando una conferencia en un simposio médico sobre derechos del paciente y ética hospitalaria. Mi historia se había convertido en un caso de estudio. Usado en escuelas de medicina, programas de enfermería, cursos de ética. Al final de mi presentación, una joven enfermera se acercó tímidamente: señora Mendoza, gracias. Su historia me inspiró a reportar a un doctor que estaba teniendo relaciones inapropiadas con pacientes. Tenía miedo, pero recordé su valentía. Ahora ese doctor ya no puede lastimar a nadie más. Abracé a esta chica que no conocía. Sintiendo que todo el dolor había valido la pena, salí del auditorio y ahí estaba Andrés, esperándome con Mateo e Isabella. ¿Cómo estuvo mami?, preguntó Mateo, ahora de 6 años. Increíble, como siempre, respondió Andrés. Besando mi frente. Isabella, de 3 años, levantó sus bracitos. Arriba, mami. La cargué, sintiendo su peso cálido contra mi pecho. Miré a mi esposo, a mis hijos, a la vida que había construido de las cenizas de la anterior, y entonces lo vi al otro lado de la calle. Marcos. Mirándome desde su auto, se veía mayor. Cansado. Solo, nuestros ojos se encontraron por un segundo. Y en ese segundo, vi todo. Arrepentimiento. Pérdida. El entendimiento de lo que había destruido. No sentí satisfacción. No sentí tristeza. No sentí nada excepto indiferencia. Tomé la mano de Andrés. Él apretó la mía, sin preguntar nada, solo ofreciendo apoyo silencioso. Vamos a casa, dije, y caminamos hacia nuestro auto, hacia nuestra vida, dejando el pasado exactamente donde pertenecía, atrás. EPIL ojeó años después. Mateo me preguntó sobre su padre biológico. Mami, ¿por qué papá Andrés es mi papá pero papá Marcos también es mi papá biológico? Le dije la verdad, apropiada para su edad. A veces, las personas que nos aman primero no saben cómo amarnos bien. Papá Marcos me dio el regalo más grande de mi vida, que eres tú. Pero no supo cuidar ese regalo. Papá Andrés eligió amarte y protegerte, y esa elección lo hace tu verdadero padre en las formas que importan. ¿Estás triste por lo que pasó? Estuve triste. Pero ya no. Porque si no hubiera pasado, no tendríamos a papá Andrés. No tendríamos a Isabella. No tendríamos esta vida. Entonces fue bueno que pasara. No fue bueno. Fue doloroso. Pero lo que construimos después. Eso sí fue bueno. Mateo asintió, satisfecho con la respuesta. Y corrió a jugar. Andrés apareció detrás de mí, rodeando mi cintura con sus brazos. Eres una madre increíble, somos un equipo increíble. Lo mejor que me pasó fue que otro hombre no supiera ver tu valor. Porque me dio la oportunidad de mostrarte el tuyo, y me besó, en nuestra casa, rodeados del sonido de nuestros hijos riendo, en la vida que había peleado por construir, una vida donde el amor era seguro. Donde las promesas se mantenían. Donde yo no era la esposa olvidada en una cama de hospital, sino la mujer que se levantó de esa cama y construyó un imperio de amor propio. Justicia, y segunda oportunidades, y cuando me acostaba por las noches, con Andrés a mi lado, escuchando la respiración suave de mis hijos en sus habitaciones,
pensaba, gané, no porque destruí a Marcos. No porque me vengué de Celeste. No porque el hospital cambió sus políticas, gané porque me negué a dejar que su traición definiera mi historia, escribí mi propio final, y fue hermoso.